Saludos estimados amigos y bienvenidos a este canal. El tema de hoy un poco polémico para algunos y para muchos no. ¿Por qué no me conviene lograr la formalización? Es decir, el último paso de la formalización minera. Yo esto expliqué también ya en otro video, sin embargo he tenido más consultas, más quejas de algunos que han logrado ciertos pasos, ciertas escalas y ya han cumplido, se las han cumplido ciertos pasos y se han dado cuenta que no le conviene la formalización, por decirlo así, de manera directa, de manera fría. ¿Y por qué es esto? Voy a explicar ahora. Siempre utilizo esta pizarra gráfica para mostrarles algunos detalles de lo que estoy hablando. Y bien, tenemos aquí, por ejemplo, una concesión minera y dentro de esta concesión minera tenemos dos sujetos en vía de formalización, uno que es una persona jurídica y otra una persona natural. Pero ninguno de estos está directamente relacionado con la concesión minera, es decir, no tienen ninguna relación con esto. O sea, no son partícipes de la concesión, no son, ¿cómo se puede decir? No son titulares, o sea, no tienen acciones dentro de esta concesión. Sin embargo, estos señores tienen una actividad minera aquí y han venido desde 2012 y se formalizan, por decirlo así, el 2017. Entonces, para lograr la formalización se requiere por lo menos cumplir los requisitos siguientes. Y bajo un correctivo preventivo aprobado, el expediente técnico aprobado para el inicio de operaciones. Y sobre esto hay una especie de contrato, dos tipos de contrato. Uno que es el terreno superficial, el cual te otorga el dueño del terreno, y el otro contrato es el contrato entre mineros, es decir, entre el titular de la concesión minera y el operador de la actividad minera, en este caso el sujeto en vía de formalización. ¿Y qué pasa acá? Pasa que esta persona y esta se formalizan a determinado año, por decirlo así, 2020 lograron su formalización, pidieron una ampliación del contrato de explotación hasta 2023. A diciembre del 2023 se les ha acabado el contrato de explotación. Y el titular minero ha visto que la actividad va muy bien, quiere cobrarle más por la actividad y todo el asunto. Entonces dice, ya no le renuevo el contrato para que salgan de mi concesión minera. Y como ya no hay contrato, estas personas, el titular directamente informa a las autoridades y les hace saber que ya no está de acuerdo con que siga operando una persona en su concesión o varios puntos reinfo. Entonces aquí se dan cuenta estos señores de que tanto trabajo, haber logrado la formalización, haber logrado el contrato de terreno superficial, haber logrado el convenio de los contratos de explotación, pero se les ha vencido. Y además que tienen que cumplir nuevas obligaciones. También quizás también tener el tema de las declaraciones anuales, tienen que pagar las fiscalizaciones anuales programadas, cumplir con los ambientales que se han comprometido en sus estudios ambientales, entre otras cosas que ya son nuevas obligaciones ambientales, cosa que no tenían durante el proceso de formalización porque todavía no les aprobaba. Entonces esto se ha cumplido. Y ahora lo han perdido todo porque han perdido ya no les renuevan el contrato de explotación. En algunos casos tampoco les renuevan el contrato del terreno superficial, con lo cual no, la comunidad o el dueño del terreno superficial ya no le permite el acceso a su propiedad privada, por decirlo así, porque se acabó el contrato. Y ahora tienen otro problema con que el titular de la concesión minera también ya no le quiere renovar el contrato. Entonces se dan cuenta que todo este proceso de formalización, en términos vulgares, han hecho un esfuerzo casi en vano. Pero sí, durante el proceso le han sacado provecho, con lo cual han recuperado en la mayoría de los casos la inversión que se ha realizado. En otros casos están en proceso de recuperar y en otros casos todavía no recuperan. ¿Por qué? Porque han hecho contratos por 3 años, algunos por 5 años y algunos han hecho un contrato por 10 años. Entonces, estas personas que no son y no eran también y no serán titulares de las concesiones mineras con contrato de cesión o explotación,
tienen este problema. Por eso es que no en todos los casos conviene lograr la formalización. Conviene más bien sacarle el máximo beneficio a las actividades mineras en proceso de formalización, explotar al máximo el oro, la plata, el cobre, lo que sea que tenga en determinado lugar. O sea, esto lo estoy diciendo de manera fría, sin hacer un compromiso acá, una reflexión ambiental, social, etc. Estoy hablando de empresarios que ven este negocio como un lucro, más no un aporte social, no ser un benefactor social. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones del mercado así se presentan en algunos casos, quizás en muchos, pero no en la mayoría. Porque la mayoría tienen acuerdos y tratos. Pero hay varios, y me atrevería a decir muchos de estos casos que ocurren ahora mismo. Con lo cual, no recomiendo, pero en la práctica debería esperar un poco este asunto y dejar que solamente el proceso de formalización, si hay una ley que lo amplíe, les permite seguir recuperando económicamente lo máximo de esta actividad minera. Porque las leyes peruanas al final indican que porque ellos dieron toda esta facilidad y ellos tienen que ser responsables si hay compromisos ambientales, delitos ambientales futuros, producto de esta actividad minera. El Estado tendrá que solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque no está dando las garantías ahora mismo de que la actividad minera tenga en el tiempo una certeza de que se desarrolle pues de manera continua. Esa es la reflexión de este video. Así que para uno será bueno, para otro será muy mal la reflexión, porque entra en conflicto con intereses. Por lo tanto, esto es, y mi conclusión final es que no en todos los casos conviene lograr la formalización minera, porque tendrán problemas, tendrán que asumir nuevas responsabilidades ambientales, sociales, operacionales y demás. Y a esto hay que sumarle también la vigencia de los contratos de explotación y cesión que les termina en una fecha determinada, sobre los cuales en algunos casos ya no les quieren renovar el contrato de cesión o explotación. Piensen en eso y en función a estos criterios operen las actividades mineras en vía de formalización hasta donde les permita la ley.